Rehenes terminó. Ya está, fueron 6 horas, ya terminó la toma de rehenes. Tomas de rehenes hay muchas en el conurbano, periódicamente aparece alguna. En una época todos temblábamos porque los protocolos no estaban bien y las tomas de rehenes podían terminar mal, con algún muerto. Recuerden, si no, aquella siniestra actuación de la policía cuando termina matando a los rehenes y a las... En el Banco Nación de Ramallo, terminan matando a todo el mundo, a los ladrones y a los rehenes. Las tomas de rehenes periódicamente aparecen en el conurbano, pero esta de hoy fue otra cosa. Porque en un momento dado, el preso, que dice llamarse Marcelo Amejeiras, y todo indica que es él, pide las cámaras y pide ser transmitido en directo, para que no lo que él fuera a decir, ellos pudieran chequear que estaba saliendo en directo, y dice: nosotros nos vamos a entregar, pero no somos ladrones cualquiera. Dice palabras más, palabras menos. Dice, atrás de esto hay política. Nosotros estamos en la calle producto de un acuerdo, dice, con el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, y con el gobernador. Bueno, dice, habla de altísimas autoridades que seguramente él nunca tuvo frente. Pero cuando uno repasa de dónde salió Marcelo Amejeiras, dice, epa, acá hay algo para investigar. Siempre se dice que ¿quién le cree a un preso? Los presos mienten mucho, mienten para zafar, mienten todo el tiempo. De hecho, Marcelo Amejeiras no era precisamente un preso inocente, incomprendido. El tipo estaba preso por cantidad de delitos e incluso tenía una muerte, y por esa muerte tenía una condena perpetua. Sin embargo, estaba fuera, se había fugado, le habían dado una salida transitoria. Eso se sabrá mañana cuando se revise bien el prontuario de Amejeiras. Pero Amejeiras no era precisamente un preso cualquiera, ni era un preso inocente, era un preso pesado, con mucha capacidad de fuga, y él mismo dice: yo siempre me fugo porque pongo plata o porque arreglo. ¿Arregla con quién? Con la policía. Cuando uno mira de dónde salió Amejeiras, la huella anterior que uno tiene de él es en la comisaría primera de Moreno. ¿Qué pasó en la comisaría primera de Moreno? Puede seguramente que ustedes, en el fárrago de fugas que hubo en los últimos tiempos, no se acuerden. Pero hubo una fuga del penal de Ezeiza, una fuga estrambótica. Cortaron varios alambrados de una cárcel de máxima seguridad, no se entiende cómo lo hicieron, habían hecho un túnel inexplicable, todos nos pareció sospechosa esa fuga. Eso es en el Servicio Penitenciario Federal, que depende del Estado Nacional. Al poco tiempo hubo una fuga de presos de una comisaría de Moreno, la comisaría primera de Moreno. Llamó la atención porque estaba muy cercana de la otra fuga. ¿Cómo fue esa fuga? Claro, las cosas pasan tan rápido en materia de inseguridad que una noticia sustituye a la otra y después nos olvidamos. Esa fuga en la comisaría de Moreno fue una fuga permitida por la policía. ¿Fue un policía el que la permitió? ¿Fue el jefe de guardia también el que la permitió? ¿Estuvo el comisario? ¿Estuvo el jefe de la departamental? No se sabe. Lo cierto es que hubo un policía que sistemáticamente permitió que al menos 3 presos, de los 6 que se fugaron, lijaran los barrotes de un techo, de una claraboya, para poder escaparse. Esto lo terminan reconociendo 2 presos que luego son recapturados. Ese policía que permitió por 5.000 pesos, dijeron los presos, que se lijaran los barrotes, es el único que terminó procesado, detenido y echado de la policía. Los otros ni siquiera fueron investigados. Es extraño. Amejeiras, cuando pide las cámaras, dice: esto es una cuestión política, a mí me dejaron salir para que arme quilombo, para que vaya a robar. ¿Para que vaya a robar dónde? Y ahí uno puede constatar en el prontuario mismo de Amejeiras que este muchacho era un ladrón de zona norte. Todos los episodios que había tenido este muchacho eran en zona norte, incluso la muerte de un tipo, de una persona a quien le va a robar el auto. ¿Sí? Lo termina matando en ocasión del robo de un auto, siempre en zona norte. San Isidro, Tigre, Vicente López, se movía en esa zona Amejeiras. Entonces lo que él dice es: me sacaron para hacer quilombo. ¿Qué quilombo? Antes de las elecciones. Esto es un caso político, dice Amejeiras. Yo arreglé con la policía, arreglé con el
con el ministro Casal, dice Amejeiras. Casal, por supuesto, niega esto. ¿Quién le va a creer a un preso? Pero cuando uno mira la secuencia completa, lo primero que piensa es que por lo menos hay que investigarlo. No es la primera vez que existe esta connivencia entre policías y ladrones para operaciones políticas. No es la primera vez. Y fíjense, de los 6 presos que se fugan de la cárcel de Moreno, 2 son recapturados antes que Amejeiras. ¿Dónde los recapturan? En Tigre. En el partido de donde salen, como ustedes saben, Sergio Massa, el gran ganador de las elecciones. ¿De qué estamos hablando? ¿Tiene razón el preso? ¿Quién le cree a un preso? ¿Tiene razón o es un delirio de él? En cualquier caso, hay que investigar lo que dijo. Bienvenidos. Esta es Tercera Posición. Vení acá, vení acá. Escuchame una cosa. La gente está bien. Yo tampoco tengo arma. Salí adelante. Tráemelo más para acá, vos. Tráemelo. Tenemos miedo. Tráemelo. Hasta ahí no vamos a acercar. Mirá por televisión, más de esto no vamos a ir, tenemos miedo. Fíjate que está saliendo, más de eso no nos vamos a acercar. Escuchame una cosa. Sí. Escuchame una cosa. Sí. Me llamo Marcelo Leonardo Mejeiras. Soy uno de los fugados de las cárceles, el que más se fugó de las cárceles, todo con arreglo de plata. La última fuga estuvo involucrado el ministro de Justicia y el señor gobernador. Mirá, esto es lo que me va a dar la libertad, o me va a dar la muerte, o arreglan conmigo bien. No quiero matar a nadie, me quiero ir bien, quiero entregar a esta gente bien. Tengo criatura y tengo gente, no los quiero lastimar, no soy un asesino. ¿Ok? Ok. Ok. Está todo entendido, ya salió. Entendernos a nosotros también, ¿viste? Yo quiero que vos nos entiendas que... Momento, porque acá la sociedad tiene que saber que acá estuvo involucrado el ministro de Justicia y el señor gobernador de lo que estuvo pasando con nosotros. Nosotros salimos antes de las elecciones por un arreglo para que nosotros hagamos estragos en la provincia de Buenos Aires, tanto en provincia como federal. Un arreglo provincial y federal. Acá si matan a reventar... Detengámonos un momento en lo que decía Mejeiras. Delante de las cámaras, él pide las cámaras para hablar en directo y dice: nosotros salimos como parte de un arreglo para provocar estragos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo dice? Si es una toma de rehenes común, nosotros hemos visto varias, si es una toma de rehenes común, no diría esto. ¿Por qué lo dice? ¿Su delirio de grandeza o hay otra cosa? Y además, empecemos por el origen, Facundo, de esta historia. ¿Cómo terminan en esa casa? Porque no iban a robar en esta casa. No, digamos, es la primera toma de rehenes que vemos en territorio bonaerense donde está claro que no iban a robar, porque generalmente, y esta es la característica diferente, yo creo que hoy a Mejeiras lo iban a matar. Y esto es lo que él sabía, y esto es lo que él sentía. Él se estaba escapando de algo y creo que podría haber sido un desenlace quizás de una ratonera, porque ellos no estaban robando. Esto está claro, lo acredita la propia familia. Que bueno, de hecho, ahora dicen que tenían una única arma. Ellos claro, decían que tenían granadas armadas, pero tenían una única arma. O sea que no estaban yendo a hacer un hecho. Por algún motivo, que obviamente se va a dilucidar en las próximas horas o cuando la justicia lo investigue, ellos algo ven, algo sienten, algo escuchan, algo sucede que desemboca en la decisión de meterse dentro de una casa y tomar rehenes. En un momento se dijo que los había cruzado un patrullero. Bueno, por eso. Recordemos que Amejeiras es un personaje cuyas declaraciones allí a los gritos cobran seriedad porque las había hecho antes. Es decir, Amejeiras no dice todo esto que dice ahí con un rehén y las cámaras de televisión. Amejeiras ya venía haciendo denuncias muy contundentes en contra del servicio penitenciario, cumpliendo un doble rol muy peligroso, que lo hemos visto rolando más de una investigación, de presos que por momentos se convierten en denunciadores compulsivos, por momentos juegan para el servicio penitenciario, pero en su último paso por una cárcel grande, que fue la unidad 48 de José León Suárez, una cárcel que conocemos bien porque en su momento hemos hecho una investigación que titulamos La Cárcel Fantasma, allí Amejeiras tenía un rol muy importante, por ejemplo, en el ámbito académico, en la UNSAM. Hizo hasta tercer año de sociología. Y no solo eso, sino que movía... O sea, es lo que se llama un preso que estaba
readaptándose. Por lo menos intentándolo. Sí. Por supuesto que todas las señales dan... Sí, no, mucho no se readaptó. Por eso digamos. son negativas, pero hasta tercer año de sociología hizo en la UNSAM dentro de la cárcel, pero aparte llevando adelante peleas y embanderando quizás un movimiento de presos contra el servicio penitenciario. Denunciaba venta de droga dentro de la cárcel de José León Suárez. Denunciaba una situación respecto al tema del agua, muy puntual respecto al tema del agua. Sergio lo contó, que toda el agua contaminada por el SEAM. Lo hemos hablado con Sergio. Hicimos una investigación ahí muy sólida que Facundo previamente también había participado, en la cual se demostró que esa cárcel está construida sobre un viejo relleno sanitario del SEAMSE, mal saneado, y que el agua que beben los presos está absolutamente Sí, contaminada. veneno, o sea, no es Exactamente. un poquito contaminado. No. La justicia determinó que hay que darle agua envasada a los presos y nunca se cumplió. Bueno, ahí con habló ese- de con ese fallo. venta de droga, del agua contaminada, habló de puntualmente penitenciarios que arreglaban con presos para sacarlos a robar. Y en Pero un además, momento- este no Hasta fue de que le fiestas. pegan un tiro en una fiesta Claro, de, sí. de Bueno, ahí penitenciarios borrachos. Cuando le pegan Cuando el se tiro, escapa. porque él denunciaba una práctica que yo la leí de una causa que está en la Fiscalía General de San Martín, donde se habla del juego del tiro al blanco con determinados internos. Es decir, penitenciarios, borrachos o drogados, que parapetados largaban a los presos y jugaban al tiro al blanco. Esto está denunciado en una causa. ¿Qué hace Mejera? En un momento determinado dice: droga, estoy en contra del servicio penitenciario, acá no se puede vivir, me voy. Se fue, se escapó. De una cárcel que te digo, Rolando. ¿Podés Bueno, repetirlo? No debería depender de que el tipo diga me voy y se va, ¿no? Suena raro. No, pero, Porque la lo pregunta, que él perdón, dice- la pregunta Me es para perdí qué paro de mano, se fue. La pregunta es para qué se quedaba antes. Claro. Se fue, se Lo fue. que pasa que lo que él dice, esa especie de fiesta que hubo en agosto del 2010, si no recuerdo mal, era agosto del 2010, cuando justamente hay una especie de estas fiestas en las que un penitenciario se pone borracho y empieza los tiros, lo hiere a él en una de las piernas, él pide ir a la enfermería y es ahí cuando Se se va. logra escapar. Se cansó. Evidentemente. En ese Bueno, marco... incluso hubo una duda porque Juan Manuel Casolati, defensor de los tribunales de San Martín, pensó que Mejera estaba desaparecido. Claro, Que- se había que- fugado. Y que se había fugado. Exactamente. Pero el propio servicio penitenciario no lo daba por fugado, no lo incluía en la lista de un fugado. No, de hecho, en un informe de inteligencia que hoy una fuente me leía, de inteligencia penitenciaria, es decir, cómo lo tenían considerado, lo consideran un cañero, como habitualmente se dice, porque es un hombre de Ladrón pesado. de fierro en mano y de mucho robo, pero también destacaban esto que hoy veíamos con Liliana, un hombre especialista en utilizar doble identidad. De hecho, está registrado que en una comisaría lo ficharon con otro nombre. Bueno, de Moreno se escapa con el apellido Ruiz. Pero eso es Ruiz, insólito. claro, Eso es exactamente. insólito. Y por otro lado lo tenían como un especialista en fugas, pues se iba de cualquier lado. Ahora, yo creo que él magnifica un poco las denuncias ante las cámaras, como también inventa lo del bebé, como también inventa lo de las armas largas, porque obviamente es una estrategia de negociación en ese momento. Pero la seriedad de lo que Amejera dice se ratifica cuando uno sabe que muchas de las cosas que él venía denunciando las denunciaba antes de haber caído en esta situación. Pregunta, Y es ahí donde creo que cobra seriedad lo que Amejera dice. Pregunta, hace un ratito lo veíamos recién, Maskin dijo que había habido un llamado del 911 denunciando un robo. Y vos señalás que no hubo robo, sino que habría habido otra cosa que los llevó a De hecho, meterse en la ca- familia que Sí, esto era... si no hay un llamado al 911 es muy fácil de comprobar, salvo que también Sí, dibujen también el pudo haber. No, lo que 911. pasa es que el 911, el primer llamado que recibe una persona que ve a alguien que se mete Claro, en la ese es casa, un lo robo. encañona, a él lo agarran en la calle. Imagínate, si vos estás viendo a alguien que te agarran en la calle y lo encañonan, ¿qué pensás? Ahí. Le quieren Vamos robar. a ver otro de los momentos de la tarde para después analizarlo, porque insisto, no es cualquier toma de rehenes. A las 8, en punto, me entrego, salgo a sangre y fuego. Y acá mueren civiles. Quiero ver la garantía, señora. A usted le digo, no es un papel firmado con un sello. Señora, tranquilo, jefe. Señores, señora, la garantía, míreme a los ojos, señora. Lo estoy No mirando. soy un asesino, no soy un violador. Simplemente ando por la vida buscándome la vida. Pero tampoco le robo a los pobres. Señora, no soy un asesino ni un violador. ¿Está bien?
¿Está bien, señora? Está bien. Señora, ¿está bien? Dígale que no van a volver. Por favor, a la Señora, yo gente voy que a tenés poner- ahí. Ya tenés voy a la garantía poner que te las vas a la alcaldía de José Cepaz. Voy a poner las armas. La persona que tengo al lado es la jueza de garantías, la que firmó la Señora nota que jueza, rompiste. identifíquese. La chapa, por favor. No traje la credencial, pero Señora, Marcelo, tiene que traer la credencial mañana... en caso- A ver, ¿qué quiere que le diga, Marcelo? Señora, no somos nenes que se toman en la casa de él. No vinimos a robar, señora jueza. Está bien, me parece bien. Marcelo, entréguese y lo trasladan a José Cepaz. No sé qué nos morimos. Nos morimos. Nos morimos. Hay un momento dado en esta misma escena que el propio jefe de policía, Maskin, Hugo Maskin, le da la mano. Sí, le da la mano, le da la mano. Está muy cerca, al lado de el que ustedes veían que estaba el grupo Halcón, el que le decían Narigón, estaba Maskin, le da la mano cuando habla. La Supongo que jueza- detrás de la cámara estaba lleno de armas. Digo. Y bueno, y los francotiradores estaban apostados desde la tarde, la verdad que no se podía decir, pero ya estaban ubicados, apenas se ubicó el Narigón para hablar justamente, atrás estaban todos los francotiradores, como es lógico del Grupo Halcón. El Grupo Halcón eran 3 grupos, cada grupo del Grupo Halcón tiene 10. El Narigón. El Narigón era el Narigón. mediador. Y bueno, el mediador tiene siempre un nombre, nunca se le dice el nombre, se le inventan nombres. Y No, de bueno, hecho el apodo del Narigón surge porque aparentemente el propio Marcelo Marcelo le le pone el apodo, él lo Y ahí acepta quedó, como parte claro. de una negociación para destacar la figura del mediador. Lo de Maskin sorprendió cuando irrumpe en la tarde porque va contra todos los protocolos de lo que O sea, habitualmente... quiere decir que había preocupación. Por supuesto. Sí, Yo claro. ¿Qué creo estaba que- diciendo este muchacho? Porque Casal rápidamente sale a desmentirlo. Dice, bueno, lo que dice es un disparate. bueno, Ahora, hay además algo- se agarraban de las mentiras. Este hombre mintió. Cuando habló hoy con América 24, hablaba, somos 4, dijo. 2 de los que estamos acá son fugados, es decir, nunca se incluyó él. Primero que eran 4, terminaron siendo 2, que los otros eran los fugados, nunca habló de él. El segundo que se presentaba, que nosotros tenemos con Facundo, que es El Marcelo González, el Pato, sí, González, sí. perdón. También era De fugado a la cárcel de Cava. la Sí, comisaría Moreno. aparentemente sí, también gente Yo no pesada de lo la tengo zona en la norte. lista, a menos que tenga No otro está en la nombre. lista de Yo Moreno tengo porque por la ahí tiene lista, otro nombre. Pero claro, acá hay varias mentiras, entre ellas esta, este hombre que se hacía llamar Cristian Ruiz. Después hablaba del bebé, que tenían al bebé, y al bebé no estaba. ningún bebé. Es decir, todas estas mentiras estaban ahí medio latentes también, y ese Sí, era el pero problema. en un preso pesado no se entiende por qué hacer semejante escándalo involucrando a la política. Lo cierto, insisto, ¿por que la qué? fuga de la comisaría de Moreno fue una fuga escandalosa. Finalmente se termina cortando la fuga en un policía Sí. llamado David Pintos, ¿sí? Que lo terminan deteniendo diciendo que, bueno, él había cobrado 5.000 pesos por permitirle Exacto. lijar los barrotes Un subteniente, a los presos. exacto, Sí. que no cumplió con su deber. Por eso le dicen que es cómplice de esa evasión y liman los barrotes. En ese escape son los 6 Pero presos perdón, que se van. hay un dato objetivo. Este hombre lo que dice es que hubo 50 fugas planificadas Sí. gracias a ese pacto entre el gobernador o lo que sea. Dice, perdóname, o Casal. admitidas y Sí. administradas exactamente por autoridades provinciales. Esta es la palabra que utiliza, No, administradas no, y admitidas. No hubo 50, pero hubo 30 en los últimos 85 días. ¿En Provincia de Buenos Aires? No, en la provincia de Buenos Aires hubo 13. A nivel país, en los últimos 85 días hubo 30 fugas. Que a todos nos llamó la atención. Claro. Recuerda que hace poco Sí, hicimos una hicimos placa el con el show informe de la fuga. nosotros. 13 en Buenos Aires. Perdón, 9, el año pasado fueron casi 3.000, 2.979, una cosa así. 9 en Río Negro. Sí, el año pasado, Dos. de 250 penales de la República Argentina. 2 en Misiones, 2 en Jujuy, 1 en Chubut. Se fugaron 89 presos en 85 días. O sea, sí. te da más de un preso por Por día. Entre otras, 13 presos de Seiza, que terminó con la salida de Víctor Ortel, que terminó diciendo Víctor Ortel que le estaban pasando una factura de adentro del Servicio Penitenciario Federal. También me vas a decir, pero esto es provincial, es otra cosa. Como quieras, pero lo que estaba denunciando Lo que este quiere hombre... decir que tal vez hay un uso político y una pelea política donde se termina utilizando a los presos para dañar a otros. Exactamente. Yo no sé... Entonces, esto es lo Yo no- inquietante. yo no sé Porque quién la él promueve. lo que está diciendo es, me sacaron para hacer estragos. Claro. Sí. Y él es un ladrón de Zona Norte. En Zona Norte había
dirigentes opositores que eran los que estaban ganando. Claro, ahí está, perdón. Y último detalle, a los dos recapturados de la comisaría de Moreno, no los detiene la bonaerense, los detienen por un soplo que llaman al centro de operaciones municipal de Tigre, y va la gente de Tigre. Por eso y son esto es en algunos datos territorio de Malvinas objetivos. Argentinas. Son datos objetivos que son indicios, que no te indican... ameritan una investigación. Que ameritan una investigación, Como siempre claro. dicen los colegas que se dedican a policiales, las cárceles son coladores porque hay una voluntad política de que así lo sean. Ninguna cárcel, nadie decide, me fugo, como decía Facundo. Lo que pasa es que salvo... Digo, si se usan las cárceles como coladores para permitir que los presos vayan a afanar para los canas, ¿por qué no se van a utilizar para hacer política? Bueno, eso es lo que yo quiero que me traduzcan, porque yo en general trato con delincuentes un poco más Delincuentes blancos, Esos ni entran. Lo que dicen que ser Esos no se tienen que fugar porque no tienen buenos abogados, nunca llegan ahí. Exacto, pero explíquenme porque no estoy entendiendo. La de Hortel contra los penitenciarios la entendí claramente. Esa era fácil. Pero Sí, en verdad eran los penitenciarios contra los Hortel. penitenciarios contra Hortel, claro, que se lo cargaron. Ahora acá, cuando vos decís dirigentes opositores en zona norte y Casal y el gobernador Scioli y la declaración de Almejeiras que no creemos en principio, pero que la dice. ¿A qué se refieren? O sea, ¿que hay una interna dentro del sciolismo? Yo no puedo interpretar, pero lo que el tipo dice, a mí me sacaron para hacer estragos. Por eso. Y el tipo es un delincuente de zona norte. Entonces la bonaerense o el gobierno provincial contra... Pero perdón, no no ni dice a mí siquiera el gobierno provincial o Scioli, sino algún comisario que quiere cagar a otro. Pero no dice a mí me Porque sacaron. esto por ahí se juega a nivel territorial de las comisarías. Un tipo de una departamental quiere otra departamental y le arma quilombo en esta para que a este lo echen porque quiere ir él. Pero no porque quiera que pierda un candidato, porque al departamental no le importa nada. Perdón, porque juegan lo útil con lo agradable. Claro. Pero en ningún momento dice a mí me sacaron. Dice a mí me sacó Scioli y yo tuve un pacto, un arreglo, no sé qué palabra usó, Scioli y el ministro Casal para sacarme a mí y a otros me presos. parece- suena un poco disparatado. Esto es lo que Me dice parece él. exagerado. En ese nivel suena disparatado. Sí. En el nivel de una interna policial, no tanto. No, no, por eso yo creo que a él le hayan yo dicho, creo que a él le hayan dicho, si él formó parte de un arreglo y a él le hayan dicho que Scioli estaba atrás o que Casal estaba Claro. atrás, ahí suena También. lógico. Ahora, Eso es pensar lo que que dicen. directamente Daniel No, Scioli obvio. va a estar atrás de una... me parece ahí un disparate. Yo creería, sí, seguiría muy de cerca la figura de Almejera y lo que haría sería una investigación hacia atrás, hacia Por eso. todo lo que él ya denunció. Claro. Porque lo que creo que acá estamos es frente a un hombre que puede poner luz sobre algo tan oscuro como es el servicio penitenciario. Y de lo que estamos hablando hace única tanto tiempo. fuerza de seguridad que no ha sido ni siquiera revisada de la dictadura para acá. Nada, ni siquiera revisada. Y creo que él conoce al dedillo cuáles eran los negocios que había dentro de la cárcel, justamente porque de muchos de ellos formaba parte. Y recordemos que del servicio penitenciario proviene el hasta hace poco ministro Ricardo Casal. Claro. Que era un hombre formado en el servicio penitenciario. Exactamente. Mencionado por Berbisky como el carcelero. Esa es otra cosa. Vamos a ver más de lo que pasó esta tarde durante la toma de rehenes. Ahí viene, ahí está. Ahí van avanzando con ella y ahí la van a subir a una ambulancia que está apostada en ese lugar, acompañada por los paramédicos, por algunos policías también. Allí la están llevando, porque anteriormente, cuando fue liberada Azucena, no quiso irse. La quisieron subir a la ambulancia y llevarla para recibir atención, pero ella no quería irse porque estaba todavía su familia como rehén y sobre todo pedía por la nena. Ahí lo llevan, ahí lo llevan, ahí lo llevan. Ahí lo llevan. Ahí está liberado entonces. Terminó entonces de esta forma liberado el último de los rehenes de esta familia cautiva desde la tarde de hoy. Ahí tiene el momento de la liberación, del final de la toma de rehenes. Tampoco se entendió demasiado, Facundo, por qué decía me entrego en media hora. Sí, Extraño. Bueno, esa fue parte de la negociación. Hay que ver qué negociaron ahí. Como parte de la negociación pidió de arranque los medios, después la fiscal... Que se quiso entregar para todos los noticieros, no sé. Sí, fue raro esa media hora que pidió, siempre habló de tengo que calmar a mi gente. Uno temía más por la reacción que pueda tener el Pato González, que es quien estaba adentro y gritaba permanentemente, con un léxico aún más, digamos, tumbero, frente a Almejeiras, que tenía una tranquilidad aún mayor, que se dio la mano con el jefe de la policía, que charlaba de otra manera, que identificaba los roles claramente de cada uno de los que participaban, que en un momento levantó la vista por sobre los policías y le apuntó directamente a la jueza Pernici, que tuvo una actuación destacada también, porque fue quizás la voz
más dura al decirle, vas a ir a José Cepaz. Yo garantizo la alcaidía y garantizo que justamente se te garanticen, y valga el juego de palabras, las garantías Hay constitucionales. que reconocer que le dieron todo. El tipo pidió cámara de televisión y transmisión en vivo, se la dieron. Pidió jueza y fiscal y estaban juez y fiscal ahí los dos juntos. Y bonus track fue el jefe de policía. Exactamente. Sí, y fue a la alcaidía. Y fue a la alcaidía quería José ir Paz. porque no quería ir a un penal, como decíamos con Facundo. Evidentemente este señor tiene algún temor por ir al penal y a ninguna comisaría. Él decía que lo quisieron matar ya 5 veces en las cárceles. Exacto. Sí. Qué raro, ¿no? Porque además él, como decía Facu, estaba estudiando, la Universidad de San Martín tiene ahí un módulo en José Cepaz para estudiar, hizo hasta el 3er año de sociología e incluso hacía clases, o por lo menos participaba de las clases, con los mismos penitenciarios. Es decir, había clases mixtas y en esa también estaba él. ¿Qué va a pasar con él ahora? ¿Qué es, qué puede pasar con él, Liana? Bueno, por ahora va a haber cargos, ¿de qué va a quedar acusado? No, y bueno, tiene una privación ilegal de la libertad, eso seguro. Fue una toma de rehenes y la hemos visto y son 6 horas. El tema del arma, hay que ver el arma. Sí, sí. Sentencia perpetua. Claro, digamos tiene que, una perpetua, claro. un dato a tener... Desde el año 99 por el homicidio en Bécar de Marcelo Agüero, que empezó con un robo del auto, lo llevaron a la casa y lo terminaron matando en la casa frente a su novia. Claro, y un dato por este dato, en el 99 ya tenía la perpetua. Claro, un dato del perfil de este hombre que hoy tiene 42 años. Pero la primera causa, por lo menos el primer delito que que termina judicializándolo, él tenía por entonces 19 años. Es decir, que la mitad de su vida la pasó en conflicto con la ley en relación con causas realmente complejas. Quizás el momento de más álgido es el que mencionaba Lili recién, de 1997, donde él comete este robo de un automotor, en donde termina obviamente lo que me llamó la matando a atención Agüero, ¿no? es que siempre robaba en zona norte. Siempre. Sí. Tigre, San Isidro, Bécar, siempre. Y él vivía en La Cava, de ahí el amigo en común que tiene con el Pato González también, con la otra persona de la que estábamos hablando. Era de esta zona, son todos robos, como vos decís, en la zona norte, tienen más de una docena de causas. Esa primera, a los 19 años, una tentativa de robo, pero después siguió y cada vez fue peor. Y el último que tuvo, que estuvo también detenido, porque lo cometió durante, evidentemente, una de sus fugas, fue un robo agravado también. El tema es decir, siempre vuelve además con las armas, ¿no? Lo peligroso que decíamos el otro día, ¿de dónde sacan las armas? Bueno, aquellos que va a están ser en salidas. muy entretenido si este muchacho habla. Sí, sí, es que yo estoy convencido Si que va a habla, va a hablar. ser muy entretenido. Te digo que la ¿Lo jueza dejarán Gabriela hablar? Pernicini... Bueno, hablar, ¿quién le cree un preso? Ya, mira, Rolando, de las pocas fuentes que todavía nos quedan en el servicio penitenciario, por teléfono, porque nos quedan pocas. Sí. Se trataba de un interno realmente conflictivo. Siempre estaba bajo tratamiento psicológico. En los últimos tiempos, dentro de la cárcel, sorprendía por sostener diálogos delirantes. Alguien que compartió, no presidio, sino alguien que lo conoció adentro. Era una persona muy locuaz, podía estar 4 hasta 5 horas hablando. Cursó la carrera de sociología hasta el 3er año. Bueno, otras cosas más que no... Irreproducible. ¿No tendría que tener custodia? Y va a tener Es algo que va a más estar en la custodia. alcaidía. Me refiero, va a estar- teniendo en cuenta la experiencia Va a ser que el preso tenemos más custodiado del condado. sobre el servicio penitenciario, Puede decir que no muertos que aparezca aparecen, ahorcado, suicidado, pasado mañana. aparecen No, suicidados no, con no. 3 No, fracasos, colgados sin... La jueza Gabriela Pernicini tiene años en esto de jueza, es una jueza muy estricta, muy dura, pero también muy coherente con lo que hace. Y estas cosas no se le escapan. Bueno, fue la que le dijo, Lili, le dijo, vos vas a José Cepaz, pero acá no hablamos. Acá no hablamos. Tiene esas cosas, tiene lo que hay que tener, por no decir otra cosa. Facundo, muchísimas gracias. Gracias, Hernando. Hasta luego. Pero igual, antes de irte, yo te pido que No, repares volcamos. ¿Qué es eso? Me cargaban a mí porque me puse un delantal ayer. Yo te pido- Por favor. ¿Qué Yo es sé esto? que has hecho cosas raras. No, Ya es demasiado. Hemos hecho cosas raras. Volcó. Te quiero, Berco. No se Me gusta, vuelve, me gusta el grafo igual. ¿Cuál no se es vuelve, la cadena? Difícil, ¿eh? ¿Vos decís los trabas del verano? Trabas. Nos esforzamos en la metáfora. Y la otra alternativa era peor. Sí. Sí, ya hubo un arrugaste. conflicto. Ya hubo un conflicto con Polino, con no te metas ahí. No, por Claro. favor. No daba. No, ¿Qué la te volcamos mal.
Yo me apuré, qué sé yo, no sé. Ustedes cuando se van de vacaciones, yo me parece que ya enfilo ahora, porque... Qué temprano. Sí, salí así de temprano. vacaciones. Sí, ya está, salí ya así. estoy. Con la cadena sobre todo. Sí, bueno, no... Tratá de no ir por el lado de José León Suárez hoy. Porque No, creo que- está complicado. Vamos a tratar de hablar seriamente a la gente que espera noticias sobre el verano y que me pregunta, porque todo el mundo pregunta. Claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No era que... no la era- lista de Lázaro y del verano. Claro, no era que terminaban las elecciones y que iba a cambiar las reglas del juego para el dólar turista, que iba a haber un desdoblamiento cambiario. Bueno, todas esas versiones siguen activas y siguen cruzadas en el gobierno. El problema es que no volvió Cristina. Entonces no decidió... Pero sí también está muy preocupada por la economía. ¿eh? Sí. Las pocas personas a las que ha recibido fue para hablar de la economía y de lo que está pasando. No es para menos, Rolando, no es para menos. En lo que va de la semana solamente, el Banco Central perdió 462 millones de dólares de reservas. Hoy cerró con 32.600 Que es millones. mucho más de lo que perdía cuando tenía que intervenir en el mercado libre. Sí, sí, por cuando supuesto. cuando el dólar se vendía libremente, con 30 millones, con 40 millones apagaban un incendio y una corrida. Hubo un día que fue la primera vez que Martín Redrado le puso la renuncia sobre la mesa a Néstor Kirchner, que él había resignado 525 millones de dólares en un día para conjurar una corrida, para compensar esa demanda de dólares que había. Y a Néstor no le había gustado nada. Es más o menos la misma cantidad de reservas que se perdió esta semana, que perdió Mercedes Marcó del Pont. A ver, lo del verano, ¿qué puede pasar? Las alternativas son varias. La decisión la va a tomar la presidenta. Lo único que te puedo consignar son las versiones que circulan dentro del Ministerio de Está bien, Economía. ¿hay posibilidad de que uno presupuestó sus vacaciones y le cueste mucho más? No, para nada, para nada. Lo que hay es